Paso a comentarles entonces, este es la unidad 1, que habla sobre el análisis topológico de los mecanismos. Vimos con ingeniero gramática que la unidad 1 en sí es reconocer mecanismos, definir que estos son planteados o generados para poder tener una acción en sí, lleva a cabo un movimiento y se perpetúa o se repite genéricamente de igual manera. Este es bastante fiable, o es muy fiable, y por lo tanto da lugar a poder darle acción a distintos mecanismos. Hoy, en particular, planteamos el punto 1 como determinar el número de grados de libertad en la válvula de motor de combustión interna, ¿sí? En un deflector móvil de un aire acondicionado, de los split. Esto habla de los grados de libertad, es decir, vamos por un ejemplo. La válvula de un motor de combustión interna, si uno lo plantea, la válvula tiene un solo grado de libertad debido a que sube y baja en el motor o se traslada simplemente. Y bien, nuestra respuesta a eso sería ese tipo de grado de libertad y ampliarla o definirla con una gráfica, con algo que nos pueda ser de utilidad para saber de lo que hablamos, ¿sí? Y mostrar en el gráfico cuál es el grado de libertad que tiene. Lo mismo lo vamos a hacer en el deflector del aire acondicionado, como les decía. En el limpia parabrisas de un automóvil, fijarnos que hablamos del elemento del limpia parabrisas, ¿sí? Es decir, plantearnos la idea y establecerlo, le pongo como sugerencia también, poder mirarlo al limpia parabrisas de un auto del que ustedes tienen y ver los grados de libertad, que son más de uno, para darles como idea. En la barrera de ingreso de un estacionamiento, ¿sí? ¿Cuál es el grado de libertad que tiene? En el cabezal de un ventilador de pie, en la puerta de horno de la cocina y una ventana corrediza. Son ejemplos de estos tipos de mecanismos que, digamos, son de la vida diaria, o por decirlo de alguna manera, de cuestiones que uno las tiene simplemente o pasan desapercibidos, y poder analizarlos desde una vista topológica para ver cuál es el grado de libertad que está teniendo. Si vamos al punto 2, expresar de manera breve, fíjense, la definición, es decir, cuál es la definición de traslación, cuál es la de rotación y cuál es la combinación de ambos movimientos, ¿sí? Y bien, y tratar de reconocer en los siguientes mecanismos, en el ajuste de una prensa de carpintero, dice ahí, fíjense que a ver si es viable, permítanme que pause esto, lo que estoy compartiendo, para ver si puedo compartir una nueva función para mostrarles gráficos y a dónde quiero que veamos esto. En la prensa de carpintero de la que le hablo, en el mecanismo que estamos viendo, esto es una prensa de carpintero. No sé si está compartiéndose, ustedes díganme. No, profe, se ve todavía el Word. El Word. Bueno, vamos a ver si puedo. Y ahí se ve la prensa, todavía el Word. Ahí sí se ve, profe. Bien, porque nunca lo había hecho esto y agradezco que podamos compartirlo. En esta parte es el mecanismo que quiero que analicemos. Esta es la prensa de carpintero. En la parte del tornillo en sí, ¿qué acontece cuando yo produzco el elemento en sí, el giro que lleva consigo esto? Lo que les comentaba recién de
el mecanismo del cabezal de un ventilador, hablo de esta parte, cuáles mecanismos reconozco acá y qué tipo de movimientos tiene. Es decir, yo voy a tener acá un movimiento, acá este va a tener otro movimiento, ¿sí? Generado por esto, y las palas en sí, como adelantándoles o como dándoles como ayuda, ¿sí? ¿Qué otra? Habríamos visto lo que era una barrera de estacionamiento de este tipo, por definirles. Me adelanto porque no lo leímos recién, pero en el anterior Word habla de ¿cómo es? Un escritorio del tipo antiguo, es decir, esta es nuestra cortina de cierre del escritorio, ¿sí? Plantearnos cuál es el grado de libertad que tiene, o sea, si es una traslación, una rotación, o de qué tipo de movimiento se plantea. A ver, vamos a pausar esta. Teníamos anterior. Volvimos al anterior. Perdón, que Sí, le... profe, con el PDF, el Word de Bien, antes, digo. entonces, básicamente nos habíamos quedado, esto es la barrera de ingreso que les comentaba recién, que les mostré, el cabezal del ventilador de pie, que también mostramos, y acá habla en el punto C, en el punto 2, el punto C, habla en el cierre de escritorio antiguo con su persiana, ¿sí? Que les sugería verlo en Google y yo los mostré ahora de alguna manera rápida. En qué tipo de, si hay traslación, rotación en una cortina de enrollar, ¿sí? Y en el conjunto pistón-cilindro. Después les defino que basándonos en el desarrollo teórico, y hago ahí en un paréntesis en esto, que ustedes cuando hagan la entrega del TP1 práctico, también tienen que hacer la entrega del TP1 teórico, o sea, lo que es el cuestionario teórico, vamos a ir haciendo entregas de los teóricos en composición de lo que vayamos haciendo en el práctico, el teórico, salvo que el ingeniero gramática defina que quiere que lo entreguen antes o algo en particular, pero de no ser así, siempre que entregamos el teórico 1, el trabajo práctico 1, vamos a entregar el teórico 1, ¿sí? Al mail mío me van a entregar ustedes la parte práctica y al mail del ingeniero gramática la parte teórica. ¿Estamos? Bien. Profe, una pregunta. Sí, escucho. ¿Los trabajos prácticos solamente se los presentamos, digamos? O sea, no es que hay que darle una exposición oral entre los 8 y los 10, o es solamente con la presentación. Por ahora vamos a hacerla con presentación. Posiblemente en adelante tratemos de darlo. Lo que sucede que no es lo indicado, sería bárbaro, Adrián, de pronto poder hacer la presentación. Sería lo ideal, me encantaría. Pasa que es una materia larga, tenemos una amplia cuestión y no tenemos tanto tiempo definido para el práctico. En sí hay muchos temas teóricos que dar y por lo que ha venido siendo en particular en la presencialidad directamente no teníamos más tiempo que hacerle la presentación a ustedes solamente y no podían hacer la presentación, digamos, del práctico, exponerlo, sino que simplemente me lo presentaban. Después en la virtualidad el año pasado estuvimos muy ajetreados en general en un montón de cosas porque todo era nuevo e indefinido y de pronto particularmente no sabíamos cómo venía, pero sí se daba la posibilidad que, bueno, lo
podíamos solamente ver el año pasado que me dieran ustedes la presentación, no de hacer una exposición. Pero vamos a ver qué manera podría presentarse en este año. La verdad que no está totalmente definido, pero se me hace que teníamos que trabajar un sábado, no sé, otro día, pero no solamente en el horario de clase, no nos darían los tiempos, entiendo yo. Acá me hacen una pregunta en el chat, si en el pistón cilindro o solamente, sí, y voy a hacer un cambio nuevamente de pantalla para mostrarles. No, este no, este es. eh, no, este no era. No, disculpen, para poder compartirles lo que busqué. Denme 2 segundos. Este es realmente recortes. Acá, este es. Acabo de perder uno de los Word. Ahí, ahí está. Bien, en este Word, acá el último, habíamos planteado el cilindro S. Este es el pistón, ¿sí? Y este es mi cilindro, todo lo que encierra al pistón cilindro. Vamos a ver si podemos llevarlo a esto a... Permítanme 2 segundos, así les muestro. A ver si llega a darse. No. ¿Se alcanza a ver ahora el pistón? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Disculpen la improlijidad o la búsqueda, traté de buscarle cosas para definirlos. Alguien me preguntó recién si solamente en el pistón y cilindro o en la biela también. En el particular, lo que establecemos es cuál es la relación acá, en pistón-cilindro. Definimos claramente una traslación, ¿cierto? Y que no tiene otra manera de ejecutar otra cosa más que eso. ¿Ah? Esto era básicamente... vamos a volver al Word. Tal vez lo estoy mareando, pero es la búsqueda de definir el práctico en sí. Ahí está nuevamente en el Word. Sí, profe. Bien. Sí, profe. Vamos entonces, en este tercer punto, plantea, basándonos en el desarrollo teórico respecto a los mecanismos propuestos por la ley de Grashof, uno de los puntos de ustedes del teórico tienen que desarrollar la ley de Grashof, que propone mecanismos. Para no plantearlo lo mismo poner en el teórico que en el práctico, simplemente vamos a desarrollar aplicaciones de esas leyes de Grashof que ustedes van a visualizar en el teórico, de manera tal de que busquen 4 aplicaciones respecto a estos mecanismos, muestren también con gráficos y imágenes de eso, y básicamente ese sería el punto 3.
con el gráfico del desplazamiento. Es decir, vamos a ver cuando... Profe, ¿puede repetir que se cortó lo último que vine diciendo? Bien, si estoy viendo que hay algunas interferencias, tal vez voy a fijarme si es mi acceso a internet que supuestamente estaría Ahora muy se lo escucha buena. bien. Bien, pero si ya vamos a tener el problema nuevamente, voy a tratar de ir hacia más cerca de lo que está el módem para poder tener mejor, pero vamos a seguir por ahora con esto. Bien, les decía, esta gráfica tiene el punto de rotación en este punto, ¿sí? Es decir, esta leva lo que hace al rotar describe un movimiento que nuestro seguidor, que sería acá este seguidor va a desplazarse hacia arriba y hacia abajo siguiendo el perfil de esta leva. Es decir, que cuando esto giró, el perfil se va a elevar, dado que esto es mayor que esto, y va a generar cosas como las que vamos a mostrar ahora en alguno de los links que he estado viendo para dar idea de lo que estoy hablando. Vamos a ver acá. En 2 segundos, total. Como les decía yo anteriormente, es dentro de todo una cuestión que tenemos relativamente tiempo. Porque nuestro práctico es bastante rápido. Fíjense. Eh, bien. Estoy compartiendo, ahí estoy compartiendo el gráfico, perdonen. Sí, profe. Sí, se ve la animación, profe. Bien, en esta animación podemos ver lo que les hablaba recién yo, de esta leva. En particular aprovecho para definir, fíjense que esta leva tiene un seguidor. ¿Qué es lo que hace? Esto, la particularidad que tiene, que este esquema es, yo dispongo de un movimiento circular, rotatorio, ¿sí? De esta manera, más que circular, es un movimiento rotativo, ¿sí? Pero no es circular, tiene una forma ovalada, y que lo transformo de esa manera en mi seguidor en una elevación. Lo que nosotros tenemos que hacer es describir en base a la leva que di, que hemos planteado para nuestro práctico, describir el diagrama de elevación. Este diagrama es el que tenemos que conseguir nosotros, ¿sí? En base a los ángulos definidos de rotación, yo puedo diagramar y ver cuál es la elevación que tiene para cada uno. ¿Está claro básicamente cuál es el esquema? Entonces, fíjense ustedes que acá describe un círculo primario, este rojo. El círculo primario pasa por donde está el centro del rodillo, ¿sí? El círculo primario es la menor distancia que tiene, ¿sí? Y de pronto es el punto de inicio, esa menor distancia,
y sale de 0, fíjense que hace una bajada acá, pero tiene no llega de nuevo a 0, sino que hace una bajada solamente y luego llega a 0 cuando llega a su estadio normal. Ese sería uno de los que tenemos que hacer en las dos tipos de leva. Vuelvo a pausar para irnos a otra de las que estuve buscando para ustedes de este tipo. A ver, déjenme que vea dónde lo puse. Acá está. Esto es como para ver, mostrarles alguna de las aplicaciones. Si bien esto es un formato, ¿está siendo compartido ahí? Sí, entiendo. Se ve. Establecer, profe. fíjense con la leva, cómo genera la leva al tener mayor diámetro que el normal, que el más chico, genera el levantamiento con el más grande y después lo cae y golpea en el yunque. Esto es un formato también utilizado para lo que hace a los, ¿cómo se llaman estos? Los balancines, que de alguna manera hacen el golpe cuando largan la energía en sí, y tienen que ver con, de alguna manera, también esto. Vamos a ver qué otra cosa había sacado. Pauso. En sí. Estos links yo se los voy a dejar. Básicamente, no recuerdo. Ya vamos cuando termine de dar. Profe, ¿ese Word está subido en algún lado? Bien, no. Este lo vamos a dejar de lado. En 2 segundos. Bueno, y el otro creo que fue que había definido. Sí, con eso estaríamos. Básicamente, este me interesaba también. Ahí están compartiendo pantalla. Está siendo compartida la pantalla, sí. Bueno, acá está una animación semejante a la que tenemos nosotros, ¿sí? Esto es importante lo que dice acá. Las levas no son reversibles. La leva mueve siempre al seguidor.
nunca al revés. Es decir, que yo no voy a poder hacer una devolución igual si yo le aplico solamente a la leva el seguidor que haga que la leva transmita. La leva va a transmitir al seguidor, pero el seguidor a la leva no. ¿Sí? Y fíjense en en particular, este formato, cómo el perfil de la leva va generando que esto trabaje en dos estadios. Lo lleva hasta este punto, lo lleva hasta ese punto, hace el seguimiento de este ahí, ¿sí? En base al perfil de la leva esta. Fíjense que lo que establecemos acá es que mediante el movimiento de esta manivela, que tienen en violeta, muevo el círculo este círculo da una velocidad coherente para que se movilice de esa manera mi leva, y siguiendo el perfil de la leva, observen cómo genera el movimiento. Generalmente es hacia arriba y abajo, pero puede ser a los costados. Normalmente, para que los seguidores sigan a la leva, se disponen muelles o resortes que hacen que sean utilizados. Acá muestro a la vez, esto es un conjunto de leva y esta es la válvula. Vieron que ustedes uno de los puntos, en los primeros puntos, habla del movimiento que tiene una válvula en un motor de combustión interna. Esta es la válvula de combustión. O sea, en un motor de combustión está expresado acá. Es muy usado en las levas, estaría dada por esta y por esta leva, ¿sí? El accionamiento de esta válvula y de esta, ¿sí? Bueno, y puede ser dado para otras cosas, como lo que veíamos recién. Hay en juguetes, hay puestos las válvulas estas en motores, de las que hablábamos recién, que son esquemáticos. Existen en los motores en sí. Otra situación en donde podemos ver, observen este motor rotativo, cómo mediante estas levas pueden trabajar los pistones en sí, haciendo que se genere los 8 trabajando en composición. Estos son de 4. Hay otras acciones que pueden darse así, mediante levas. Fíjense que el seguidor está dando ahí, ¿sí? Un rotativo pasa, esto puede ser la acción para un compresor, ¿sí? Para comprimir aire. Bien, estos son algunos de los casos. ¿Alguna pregunta respecto de la leva en sí? Yo les voy a mostrar ahora. Voy a salir de esto. En hay digamos, conceptos necesarios para trabajar el tema de levas, ¿sí? El trazado del gráfico nos valdremos de alguna de esta definición del perfil de la leva, el círculo base, la curva primitiva, perdón, la curva primitiva, el círculo primitivo. Voy a ir haciendo, observen que si yo hablo de un seguidor que sea de este tipo de un seguidor plano, ¿sí? Como puede ser yo puedo ir movilizando, ya sea en el sentido horario o antihorario, y voy a poder ir describiendo este perfil, ¿sí? El diagrama del desplazamiento en sí. El perfil de la leva es esto, pero lo que hace el perfil va a ser esto. Observen que del 12 al 10, yo prácticamente mantengo el valor del círculo base. ¿Y qué es lo que acontece acá? En parte, entre
el 10 y el 12, ¿sí? Al último. Esto está girando en el sentido antihorario. Es decir, cuando establezco 1 y 2, obsérvense que se aleja de lo que es el círculo base, que es el 0, se eleva, llega a 4 recién al máximo valor, en 4 se estaciona, por dar algún sentido, o sea, meseta, queda de esta forma hasta antes del 8, al 7 y algo ya establece distinto, y posteriormente establecemos que va a ir en descenso posteriormente entre los 3 puntos. ¿Qué tiene de particular en este gráfico en sí? Que esto no tiene la misma característica para subir, es decir, toma casi 4 puntos, y en el descenso toma 3, y de pronto tiene un amosetamiento también ahí en el punto de 10 a 12, prácticamente toma el valor de 0 y queda estable ahí. Una pregunta, profe. Sí, decía Adrián. ¿El seguidor es siempre el que se gasta? El seguidor siempre se gasta. Tanto el perfil de la leva como el seguidor son, digamos, si vamos a la realidad, a un árbol de levas, tienen hecho un tratamiento térmico de niturado, de cementado, en donde tiene una dureza muy alta. Tiene la particularidad que es un árbol que está exigido porque el seguidor lo está dando un esfuerzo para que siga permaneciendo el esquema de contacto entre la leva y el seguidor. Bien, pero particularmente los hay planos que tienen menos desgaste los planos que los que son de cuña, que en este caso no están, pero en el gráfico que pusimos uno de cuña, que es una cuña, es una cosa que va en B, tiene un pequeño radio de contacto, ¿sí? Y de pronto, siendo que es de características de buena lubricación, no debe haber falla o desgaste. Digo esto porque de pronto es importante tener presente que la lubricación es la vida de los automóviles y es importantísima que llegue la lubricación a estos puntos. Alguien levantó la mano, si quiere hacer la pregunta puede hacerla, así como lo hizo Adrián. Me interrumpe, no hay problema. Tratamos de sanear las dudas. No, Les profe, decía que era eso de la lubricación, si influye en el desgaste. sí, es más que influye, es vital. La lubricación, se genera una cuña de aceite entre uno y otro, permitiendo que los desgastes, tanto como los rozamientos, se disminuyan de manera tal de que no haya desgaste. Planteo que motores, digamos, voy a poner ejemplo, yo 277.000 kilómetros tengo una Toyota y podemos hablar de posiblemente más de esto, más que esto. Es decir, conozco motores 500.000 kilómetros que están funcionando y que, habiendo tenido una buena lubricación, tanto en cantidad como en calidad, no tienen problemas los árboles de leva. Y piensen ustedes un dato en sí, para tenerlo presente, de la característica que tiene un árbol de levas, que reproduce el movimiento alternativo de la válvula durante, sea a 2.000 revoluciones por minuto, como a 7.000 revoluciones, que hay motores de lo que es rally o cosas así que andan muy alto, y el mecanismo trabaja realmente de manera
infalible para generar la apertura y cierre de la válvula y que todo se mantenga lógico. Es un pequeño sistema, porque este sistema de apertura y cierre de la válvula también tenemos que incorporarlo al muelle en sí. Si no está si se nos rompe el resorte, estamos acabados, ya no sería lo mismo. Entonces, cada uno de estos pertenece y hace y genera su esquema en sí. Yo le decía que en esto, acá tengo varias definiciones para que ustedes hagan uso de ellas, ¿sí? Yo destaco cuál es el círculo base, el perfil de la leva, y en esto hablamos del círculo del seguidor al rodillo, que lo que hace el seguidor al rodillo es poder definir que esta acción se realice con un menor rozamiento, porque el rodillo va rotando y va girando, pero nuestro círculo base o círculo primitivo, mejor dicho, se trabaja o se extiende llegando al punto de centro del rodillo en sí, como está en la gráfica. Acá le puse los links de animación. Esto yo se lo voy a subir o a la autogestión o al aula, creo que a ambas, para ver si lo consiguen en los dos lugares, porque si me falla en el aula, poder saber que está en autogestión, conjuntamente con lo que hace a lo que necesitamos en sí de la otra parte. A ver, denme 2 segundos porque quiero chequear qué es lo que me habían puesto en los chats, porque tengo 10 chats acá y no bien. Si se me corta, como plantean acá, trátenme de decir para que yo vea de poder plantearlo. Pero, bien, y trabajaba el tema de la lubricación, que era algo que también... Pregunto, ¿están escuchando bien ahora? ¿Está llegando bien? Sí, profe, Porque... Sí, profesor, Sí, escucho todo profe. bien. Bárbaro, gracias Gonzalo, gracias. Lo que sí les pido que por veces disculpen la improlijidad, es solamente que estar hablando en la pantalla no es lo mismo que estar cuando estábamos en la presencialidad, que yo les veía las caras y sabía de qué se trataba. Hoy nos tenemos que conformar con esto. Para nosotros tampoco es lo mismo, profe, así que no se haga ningún problema. Gracias Valentina por entender. Bien. Trato de que salga lo mejor posible, tratando de conseguir la mayor cantidad de cosas para que quede lo más explícito, pero bueno, por veces esperemos que vaya creciendo de estar haciendo lo mejor, lo más importante. Básicamente entonces esto, voy a compartir pantalla de lo que hablamos recién. Del Word en sí que define el práctico 1. Entonces, como decíamos, esta es nuestra leva en donde ustedes van a tener que definir, vamos a plantear que es en el sentido antihorario, ¿sí? El movimiento de la leva, no lo puse acá, me olvidé, van a haberlo incorporado después cuando se lo pase. Lo mismo en esto en el sentido, este va a ser R0, R1, sí, también va a ser en el sentido, en el sentido horario. Uno en el sentido antihorario, bueno, ya veo, porque en la figura 1, sea horario o antihorario, sería idéntico, no habría problemas.
Y lo mismo acontece en el 1. ¿Qué hace esto? Definitivamente, si fuera horario o antihorario. Es a los fines de cuando establezco que un ángulo es desde el sentido del eje de las X, en sentido antihorario son positivos los ángulos y en el sentido antihorario es negativo. Para nuestro caso, que lo que queremos definir es el trazado el trazado en sí del seguidor, no tendría mayores inconvenientes. Bien, y eso sería, sí, claro, siempre, y tómelo un punto así planteado, siempre vamos a tener nuestro inicio en el punto más bajo, en el punto 0. Es decir, que estarían en el R0 coincidente. Podría tomar en el R1 porque tiene el mismo valor, fíjense. Pero coincidente con R0, voy a tomar ese valor que va a tener una meseta de inicio en 30, R2 larga a 49 desde 30, o sea, va a tener una subida de 19, mantiene hasta R3, fíjense qué grado hace que mantenga. Ustedes lo que van a hacer es dividir a nuestro círculo en tantos grados como nos parezca, mientras menor sea la cantidad de grados que tomen, más exacto se va a hacer la curva, y de esta manera potenciar. Fíjense que dije curva, ¿eh? No hay pasos rectos de R1 a R2, no es una recta, fíjense que va en una curva, ¿sí? Es decir que cuando hagan el seguidor, no hagan el paso de R1 a R2 en rectas. Sí puede ser que R2, R3, al ser iguales, yo mantenga, va a ser una recta, no queda otra, porque es una meseta, pero de R3 de R3 a R4 varía, ¿sí? Y de R4 a R5 también. O sea, mantiene R4, R5 y después baja a R0. Básicamente es esto lo que tienen que analizar. Insisto, para ser coherente con lo que decíamos al principio del práctico, que lo que buscamos es que las presentaciones sean acordes a un cuarto año. Traten de poner énfasis en eso. Creo que siempre que ustedes sean, su comunicación sea clara, siempre van a llegar bien. No van a tener que estar definiendo las cosas por veces reiterativamente, y de pronto la comunicación clara hace que del otro lado se perciba bien. ¿Preguntas? ¿Alguna consulta sobre esto? ¿Sobre el práctico en sí? Profe, Algo que me quedó en el tintero es que esto de acá a 2 semanas lo pueden entregar. Fundamental es que va a decir, cuando ustedes me lo envíen a mi mail, que es robertobrasca@hotmail.com, como en la parte de asuntos, y anoten esto por favor, en asuntos pongan 4 de 2, 2021, y después trabajo práctico número 1, todo lo que quieran poner después, lo que ustedes quieran. Tiene que decir 4 de 2, 2021. Todos los prácticos vamos a entregarlo de esta manera, porque dado esto, se setea y entra en la casilla, en la carpeta que yo tengo
para poder tener todos los prácticos que se unen ahí y que no se mezclen con los prácticos con los otros mails que me llegan a la casilla. Si lo terminan antes porque quieren hacerlo antes, bienvenido sea, yo lo voy a agradecer, pero particularmente tenemos 2 semanas para la entrega de este práctico. ¿Tomaron nota? ¿Sacaron? Sí. Como son chicos, lo vamos a mandar en Word y en PDF. Generalmente, lo que he estado haciendo es al Word, lo que está mal o lo que no me gusta o lo que fuere, trato de señalizarlo y definir un color distinto al que ustedes han puesto, qué es lo que está mal o qué es lo que tendrían que haber visto y que no se vio. Pero básicamente, hasta acá hemos hecho la modalidad de mandarlo tanto en Word como en PDF para poder tener la opción de uno y de otro. ¿Alguna pregunta más? Profe, una consulta. Sí. Cualquier duda le consultamos al mail. Sí, correcto. En el mail. No, tenemos hecho ya un grupo de WhatsApp, ¿verdad? También pueden hacerlo al grupo de WhatsApp. Les sugiero, les pido de manera insistente que si uno va a preguntar algo, se fijen si en el grupo está preguntado anteriormente o si está contestado. Es decir, porque por veces veo la misma pregunta reiteradamente. O sea, se reitera la misma y digo, si ya lo contestamos y por veces para optimizar. Profe, Bien. Acá lo me que- piden que pusiera cómo poner en asunto y Franco le contesta 4 de 2, 2021, trabajo práctico XX, que va. Así es. Profe, una pregunta. Es fundamental eso, 4 de 2, 2021. Los archivos los voy a subir a la EV y también lo voy a subir a la autogestión. Por ahora, ¿por qué por ahora? Y entiéndanme, de pronto creo que no tendré problemas, pero nunca he subido archivo a la UV hasta acá. Y tal vez sea tan simple, pero de tener inconveniente va a estar también en autogestión. Creería, insisto, no tenerlo el inconveniente, pero ante el tema me planteo y digo, bueno, plan A, plan B. Yo soy más bien que sobre o que ser redundante y no de plantearme de que no, que es demasiado obvio. ¿Algún otro? ¿Alguien quiso Sí, hablar? profe, yo tenía una duda. Sí, ¿Se adelante. escucha? Sí, claro. Ahí con la parte teórica y práctica, dijo que hagamos una parte práctica y otra teórica. La parte práctica Correcto. se la enviamos a usted y la teórica al otro profe. Así es. O sea, hacemos por 2 separados, digamos. Bueno, Sí, gracias, profe. correcto. Sí, sí. Mi mail lo voy a escribir en el chat, así todos lo pueden. Ese es mi mail, para que todos lo puedan copiar. Y con ese mail nos vamos a ir manejando siempre. Profe, Algo que nos vamos a ir manejando siempre, perdón que interrumpa si no se me va a ir de la mente, pero esta reunión que tuvimos hoy va a ser recurrente siempre. Es decir, siempre vamos a usar el mismo ID. Tomen nota del ID que tuvimos hoy, porque no le vamos a estar comunicando siempre, sino que sabemos que 5:30 entramos y vamos a tener tanto teórico como práctico con esta idea. profe, el TP ¿Sí? teórico,
¿Lo va a pasar el Sí. profe la próxima clase o cómo va a ser? Porque la próxima clase es feriado y si lo tengo que Ajá. entregar en 2 semanas, va a ser justo para la fecha de entrega. Bien, yo lo hablo con el profe gramática, pero si no, yo los voy a subir, se los subo yo al cuestionario teórico, lo tengo yo para que tengan el teórico también subido, la parte, el 1. Tal vez, si puedo, les pongo todos los cuestionarios teóricos del 1 al 10, para que ya los tengan. Así ustedes van haciendo uso en, en virtud de ir haciéndolo. Sí, Pero profe. yo les propongo. Bueno, no sé si hay alguna otra consulta. Voy a dejar de Profe, compartir. Sí, todos estos trabajos prácticos, tanto los teóricos como los prácticos, ¿los completamos con el libro El Beer Johnston? sí. En Solamente principio, hacemos eso. como le hacía mención al principio, este práctico es un práctico relativamente simple. Objetivo primero o principal es generar los grupos, establecer cuál es el criterio que se va a tomar en consideración. Es importante y puede ser puesto en algún parcial también la parte de levas, ¿sí? Es decir, que es importante que cada uno vea lo que se genera. Y bueno, particularmente que tengan presente eso, que no es muy, pero sí para los futuros, para el TP2, TP3, vamos a ir hasta ahí, hasta a trabajar también con el Bell Johnston a la par. Ah, bueno, gracias, profe. No, por nada. ¿Alguna otra cuestión? Yo por mi parte, eh, bueno, agradecerles que se unieran a la reunión. Estaría hoy, como establecimos al principio, que estaba todo simple, el práctico en sí es rápido porque es cortito, pero después vamos a tener que trabajar bastante más para el TP2, TP3, así que no sean ansiosos y sí, tengan paciencia, ya le voy a dar trabajo en serio. Gracias, profe. Bien. Alguien de Franco me pregunta si tiene que mandar los integrantes de cada grupo por mail. No haría falta, Franco. En principio, sí, en la carátula de la primera hoja, en sí, yo voy a tratar de mandarles alguna en particular, pero ustedes ya a esta altura, insisto, tienen bastantes prácticos presentados y cosas en sí. Una carátula con los integrantes donde tiene que estar el nombre del profe, el jefe de la cátedra, el ingeniero gramática, el nombre mío, y en particular ese tipo de cosas. No sería tan importante ahora sí, en el momento que yo empiezo a recibir los prácticos, eh, tenerlos en sí y yo voy agendando los grupos. Recuerden, no sé si lo comenté acá, pero lo hago ahora, es importante que todo el mundo trabaje en los grupos, que participen, utilicen herramientas como el Drive para poder participarle a los otros. Y si están encargados algunos, que los otros sepan de que lo que se hizo, ¿por qué? Créanme que es reiterativo, pero suele darse esto, que gente dice, pero no, se lo encargamos que hicieran entre 3 y después me enviaron y nosotros sabíamos que lo hicieron tan mal. Che, cada uno tiene que saber lo que se presenta porque es un equipo. Si vos el día de mañana vas a tener ese tipo de dispensas por el hecho de que no sabías y te van a echar seguro del laburo. Entonces esto
cada uno tiene que ser responsable de lo que se presenta. Todos los del equipo tienen que saber a dónde quieren llegar y saber cuánto es lo que tienen que dar para que el equipo en sí logre el objetivo final de que se ha propuesto el equipo. ¿Alguna otra cosa? Si no, insisto, voy a subir todo esto a autogestión y a la